Y lo hemos dicho en la presentación. Ahora tú ves unos campos que en muchas ocasiones, campos me refiero al terreno de juego, no estoy diciendo otra cosa, son unos tapetes maravillosos que tal vez mezclan el césped sintético con natural para evitar ciertos problemas o que tienen un cuidado maravilloso. Pues uno, cuando era más joven y tenía la edad de alguno de los que está viendo esto, pues estaba muy acostumbrado al concepto de barrizal, con algunos sinónimos. Barrizal, campo de patatas, patatal, lodazal, calvas, arenas, todos esos nombres que se dirigían o hacían referencia a ese estado del terreno de juego, pues que tenía un poco de todo menos césped. Yo me he acordado de una serie de cosas en las cuales había todo lo que envolvía el terreno de juego, ¿no? Todo lo que componía al estadio, que repito, podía ser muy pintoresco, podía ser muy divertido, pero es de estas cosas como cuando tú has tenido, pues hace unos años, una pelea, cuando has tenido un accidente de coche, cuando has pinchado una rueda a 5 grados en la carretera, que luego después igual lo amortizas porque está muy bien contarlo como anécdota, pero en ese momento vivirlo no mola, no es lo suyo. Pues yo recuerdo, soy de Palma de Mallorca, para el que no lo sepa, como en algunos campos donde ahora tú no ves ni siquiera una valla y ves un acceso directo que puedes dar de un salto del terreno de juego a la parte de las gradas o de los asientos, mejor dicho, y no pasa absolutamente nada, con su debida seguridad y su policía. Pero de por aquello había como dos sistemas de seguridad infalibles, eran buenísimos. Uno eran las vallas, otro también a medio camino entre uno y otro eran como una especie de vallajes de ganado a modo de antiavalanchas, porque había un punto en el cual cuando se metía gol todo el mundo corría para abajo, porque no hace tantos años había gente que veía el partido entero de pie, especialmente en los fondos. La gente no se sentaba, se veía en, pues eso, en una grada de cemento y se tiraban para abajo. Pero el que a mí me gustaba a mí, y de hecho lo vivíamos aquí en Mallorca y creo que estaba en otros sitios como Cádiz, si no voy mal, era el foso. Era como a modo de trampa para cocodrilos. El terreno de juego tenía entre lo que era el césped, ¿no?, donde se jugaba el partido, y lo que era la grada en sí, un espacio en el cual pues decían, oye, para que no salte la gente, para que no haya golpes, para que no haya cosas, pues vamos a hacer aquí un boquete de 2 metros, para que eso dé miedo. Pero lo dicho, vivíamos en la época de la testosterona, del pelo en el pecho, en la época en la cual a la selección española se le llamaba la furia, que luego me comentan a veces algunas redes sociales diciendo que los españoles no sabían jugar a fútbol hasta 2008-2010, y en cierto modo tienen razón. Pues lo dicho, se metía gol, aquello había que saltarlo, había que gozarlo, había que gritarlo, había incluso a veces que pegarlo, y corría toda la avalancha hasta que un día en Mallorca, que había una valla en los fondos con ese foso de 2 metros, pues la valla decidió ceder y decenas de personas cayeron a un foso que al menos en el de Palma no había agua. Y caían, hubo una serie de heridos más o menos leves y sobre todo un corte para noticias que, repito, ahora va muy bien contarlo, pero a ver en su día que cayera. Hubo otro y hubo 2 caídas individuales que a mí me gustan bastante más. Una no la he conseguido documentar, que era la del futbolista Quique Cárcel, en este caso en una de las épocas, pues no sé si más oscuras del Cádiz en segunda B, pero de esos años en los cuales pues tuvo que pelearse en terrenos de juego sin conseguir volver al fútbol profesional. Pero otra, mi favorita porque la recuerdo perfectamente, es en otro elemento de transición del fútbol antiguo al fútbol moderno, y era otra cosa también de las que me gustaba hablar, que es el partido de Antena 3 de los lunes. De repente, Antena 3 se le ocurrió, pensó que era buena idea pues mover dinero, quedarse con los derechos del fútbol, porque aquello era buen negocio. Compró varios equipos de fútbol, un tanto a escondidas, y empezó a negociar derechos, y uno de esos elementos, una de esas cosas que consiguieron negociar era retransmitir un partido los lunes por la noche. Y un buen lunes por la noche, en un partido Real Mallorca, Extremadura, el Cookie Silvani fue corriendo tras un balón que se perdía por la línea de banda. Aquel balón continuó y el Cookie Silvani vio un pequeño vallado y dijo, bueno, yo salto, cojo la pelota, no vayamos a perder tiempo, oye, que nos jugamos la permanencia. De hecho, el Extremadura, como veis, con el paso de los años, pues no le han acabado de ir muy bien las cosas. ¿Qué pasó?
Llegó Silvani y se va el Cookie, se va por el barranquillo, saltó y de repente se encontró con eso pequeñito agujero, lo dicho, de unos 2 metros y medio. Esto está muy bien como anécdota o como elemento más raro, pero yo creo que si vosotros hacéis un poco de memoria, había con mucho más factores que podían ser diferenciales. Pues, por ejemplo, el frío y las calvas en ciertos campos, sobre todo del norte, la estética de campos como el plantío, como las gaunas, los anuncios de tabaco y de alcohol, la publicidad directamente en bloques de hormigón, las duchas de agua fría, unos vestuarios que podían ser horribles para los propios futbolistas, torres de luces que tardaban pues 20-25 minutos en calentar, o el propio estado de las gradas. Y había terrenos de juego, y estáis viendo pues por ejemplo algunas fotos por aquí, hemos dicho el viejo Las Gaunas, unos sitios donde tal cual si tú sacabas un córner, hombre, tú o el futbolista de turno, pues la gente desde la grada podías asomar la boca entre el verjado y morder al futbolista. Campos muy peculiares. Mi favorito de la época era el Salto del Caballo, el Toledo, que aquello daba pues como directamente, como abriendo puertas al campo desde el fondo. En más antiguo, el del Albarracín, del Elche, pues encontramos muchos, vamos a decir, bastante pintorescos. Ya no solo por el estadio en sí particular, sino por todo lo que podíamos encontrar a modo decorativo. Último, a mí lo que me parecían alucinantes eran esos marcadores de madera, estas cosas que incluso tenían como el marcador del partido y luego el marcador simultáneo. Ese que veías un poco de rebote y que buscabas y que te enterabas de los resultados siempre y cuando tuvieras el papelito de los partidos a los que correspondían los números que salían, pero que en vez de tener el nombre del equipo, pues yo qué sé, Villarreal en aquella época no estaba, ¿no? Pero yo qué sé, pues Madrid o Osasuna. Pues igual Madrid o Osasuna eran dos patrocinadores, era Freixenet Ducados directamente. Y tenías que conseguir el papel que decía a qué partido correspondía cada marcador, o ir cotilleando con la persona que tenías al lado de turno, pues que igual pues estaba con un transistor escuchando el carrusel, que se escuchaban todos los partidos de golpe, y eso sí que, por ejemplo, yo lo he hecho un poquito de menos.